Bien, a mí y a mi compañera nos tocó hablar sobre el elemento humano poblacional del Estado, por lo que en este trabajo nos dedicaremos a responder a la pregunta: ¿a qué se refiere el elemento humano poblacional en el Estado? Primeramente, para tener una noción completa de la población como elemento del Estado, el paso lógico es revisar qué es lo que debemos entender por Estado. Para Jelinek, Estado es una conformación formada por un pueblo, dotada de un poder de mando originario y asentado en un determinado territorio. De esto se puede deducir que existen tres elementos que constituyen y permiten la existencia del Estado, los cuales son el territorio, el poder y el elemento que nos toca tratar en este trabajo, que es el elemento humano o poblacional. Este elemento se refiere a la agrupación de hombres y mujeres en distintas etapas, ya sea niñez, adolescencia, adultez o vejez. Es el elemento más importante, trasciende al Estado y tiene un carácter fundacional. Y esto ya que sin humanos no hay Estado, y todo Estado supone un grupo de hombres, pueblo o nación unidos por el fin de mejorar sus condiciones de vida. Es decir, es la nación políticamente organizada. Este elemento del Estado concibe dentro de su estructura tres categorías importantes que se podría decir que son la división clásica para estudiar el elemento humano del Estado moderno. Estas son población, pueblo y ciudadanos. Además de esto también se podría incluir otras distinciones que veremos a medida que avance el trabajo. De igual forma, dentro de este elemento será necesario profundizar en el concepto de nación, distinguir el concepto pueblo y revisar cómo ésta se relaciona con otro elemento que es la soberanía y con el concepto de ciudadanía. Para entender en qué consiste el elemento humano, como habíamos adelantado en la diapositiva anterior, hay que distinguir y profundizar en tres conceptos que son claves para su comprensión. El primer paso dentro de este estudio será definir cada concepto y ver en qué consiste, para así distinguirlos el uno del otro. Y el primer concepto que vamos a tratar será el concepto de población. Este concepto suele ser usado en distintas áreas y con variaciones en su significado. El Instituto Nacional de Estadística, INE, define a la población como el conjunto de personas que habitan una determinada área geográfica. Por otro lado, la Real Academia de la Lengua Española, la RAE, entre sus significados que le asigna, la RAE define población como el conjunto de personas que habitan en un determinado lugar, y también como el conjunto de individuos de la misma especie que ocupan determinada área geográfica. También es importante mencionar el significado que generalmente se le da en el área de la administración pública. En esta área se dice que población es el conjunto de habitantes del Estado, cada uno de los cuales es titular de derechos y obligaciones civiles. Esta definición es ampliamente usada, incluso de ella se puede pensar a la población como sinónimo de pueblo, pero en este estudio haremos uso de la definición que le da el INE y la RAE para evitar una confusión con el concepto de pueblo, y también para explicar una evolución histórica que existe entre el concepto de población y pueblo, que veremos más adelante. Por eso haremos caso omiso de esta definición administrativa por ahora. El siguiente concepto que nos toca tratar es el concepto de pueblo. Este es un concepto de gran relevancia para el derecho constitucional y para el mundo político. De este concepto se sustentan importantes teorías como es la teoría del poder constituyente. La profesora Ángela Vivanco dice respecto a pueblo que, en lo que se refiere a la palabra pueblo, esta tiene tres acepciones. La primera, como aquella parte de la población que por medio del voto y de la palabra dirige la vida política del Estado. La segunda, como sinónimo de nación, como cuando se dice el pueblo chileno. Y la tercera, en un sentido de una pequeña comunidad urbana. En el área de la administración pública, al igual que con la palabra población, la palabra pueblo tiene otro significado, que dice que es una parte de la población que, además de ser titular de derechos y obligaciones civiles, lo es de derechos y obligaciones políticas. Pero por ahora nos quedaremos con que el pueblo es el conjunto de individuos que son titulares de obligaciones y derechos dentro de un Estado. Por ahora dejaremos de lado lo de los derechos y obligaciones políticas del significado de la palabra pueblo, ya que para objeto de este estudio se dirá que los sujetos con derechos y obligaciones civiles dentro de un Estado serán el pueblo, y que los individuos del pueblo que además tengan derechos y obligaciones políticas se denominarán ciudadanos. En consecuencia, el primer requisito para ser ciudadano será ser pueblo.
Ahora toca ver el concepto de ciudadanía. Respecto a ciudadanía, Francisco Javier Díaz dice: el concepto de ciudadanía es, por tanto, esencial para entender la población como elemento del Estado contemporáneo. La pertenencia a la comunidad que forma parte del Estado implica una serie de deberes y derechos, ya que solo los ciudadanos pueden participar en la formación de la voluntad estatal. También, según la RAE, entendemos por ciudadanos como una persona considerada como un miembro activo de un Estado, titular de derechos y obligaciones políticas, derechos políticos y sometido a sus leyes. En estricto rigor es lo que dice. Según esta definición, como ya habíamos adelantado, ser ciudadano implica ser un miembro activo del Estado, esto es, participar en la vida pública y en las decisiones políticas. En general, ser la parte activa de la manifestación de la voluntad de lo que se puede llamar el conjunto de individuos que sería el pueblo. Pero una persona no puede ser considerada como un ciudadano sin más, es necesario cumplir con ciertos criterios que se imponen para ser considerados como titular de la ciudadanía. En general, estos criterios se encuentran contenidos en un texto constitucional y están relacionados directamente con la calidad de nacional. Esta última relación se da ya que los derechos de participación política y parte de los deberes constitucionales por regla general se darán a los individuos considerados como nacionales. En el caso chileno, los criterios para ser considerado nacional y por consiguiente ciudadano están contenidos en el capítulo 2 de la Constitución Política. Este capítulo abarcará del artículo 10 al artículo 18 de la Carta Fundamental. En consecuencia, será considerado chileno nacional quien cumpla con lo dispuesto en alguno de los 4 numerales del artículo número 10 y que no haya perdido la calidad de chileno nacional por alguno de los 4 numerales del artículo número 11. Una vez cumplido con los requisitos legales para ser considerado chileno nacional, se puede llegar a ser ciudadano, y ciudadano será todo aquel que sea chileno nacional, que haya cumplido la mayoría de edad y que no haya sido condenado por pena aflictiva. Ahora toca revisar una distinción interesante, que es la distinción entre pueblo y gente. Esta distinción es interesante revisarla, ya que puede resultar clarificadora al momento de estudiar el fenómeno político que llamamos poder constituyente, en el cual resalta de manera clara la importancia que tiene el elemento humano y poblacional en el Estado en la formación de este. Respecto a esta definición, el profesor Fernando Atria dice: no hay pueblo sin constitución, porque antes de darse una constitución, la suma de los individuos no constituye un pueblo, un agente político. Es una multitud, lo que Hobbes llamaría crowd, y que hoy llamaríamos la gente. El pueblo es un agente político. La gente es una audiencia que sufre las consecuencias de las decisiones tomadas por la clase política. Como decíamos antes, hacíamos caso omiso de los significados que el área pública le daba a población y pueblo por 2 razones fundamentales. Primero, para evitar la confusión entre pueblo y ciudadanía, para dejar claro que no son sinónimos ni 2 formas claras, ni 2 palabras diferentes para un mismo significado, sino que del pueblo de donde nace el ciudadano. Y segundo, porque hay una distinción histórica entre población y pueblo, ya que el pueblo, según esta concepción, sería la evolución de la población. Para que esto se entendiera mejor, era necesario dejar de lado los significados tradicionales y hacer uso de los significados que destacamos para este estudio. Respecto a esta evolución, don Francisco Javier Díaz dice: toda forma de organización política conocida implica en el ejercicio del poder sobre una población determinada, pero solo con el surgimiento del Estado esta población deja de ser meramente la suma de los individuos sobre los que recae el poder, para comenzar a ser un elemento constitutivo del propio Estado, y puede ser objeto de una consideración en cierto modo igualitaria, en la medida en que toda la población está de igual modo sometida a un idéntico poder, desapareciendo la estructura feudal piramidal basada en distintos niveles de fidelidad y obediencia. Y no es simplemente una suma de individuos, sino un pueblo, una comunidad que puede ser objeto de una consideración unitaria. Los estados modernos se configuran en su mayor parte como estados nacionales, en cuya base se encuentra una comunidad política que suele compartir factores históricos, culturales y lingüísticos. Por otro lado, tenemos la nación y la soberanía. Este es un término complejo que abarca muchos factores. No debe ser tomado como sinónimo del elemento humano, ya que la nación es un término que no siempre está presente en este. La idea de nación nace de la necesidad de considerar que existen factores externos al vínculo político entre pueblo y Estado. Es el vínculo que existe en una comunidad por el simple hecho de nacer en un determinado territorio. Por lo tanto,
es el conjunto de personas unidas por vínculos tales como las tradiciones, la raza, las costumbres, la lengua, la religión y la comunidad histórica que forman la identidad común. ¿Cómo se interrelacionan estos elementos? ¿Cuál es la importancia? Nacen dos escuelas para responder a esta incógnita. Por un lado, la escuela alemana hace hincapié en el origen territorial común, el factor étnico-racial, la radicación en un territorio común y la cultura, siendo más relevantes los dos primeros. Esta escuela, en simples palabras, señala que, teniendo estos elementos, algo así como requisito, para que los demás se den de forma natural, como consecuencia de ellas, pero solo como un acompañamiento. Por otro lado, la escuela francesa estipula que la nación se define en función del futuro. Hace una especie de jerarquización. Primero, da importancia al consenso, o sea, el acuerdo que se tenga sobre todos los elementos. Después considera al proyecto de futuro compartido y la historia común, que es la motivación o razón de ser de la agrupación. Y por último, los factores materiales. Según la teoría de la soberanía popular, la nación es el origen del Estado, lo cual adquiere connotación política recién con la llegada de la Revolución Francesa. Nuestra Constitución también la abarca y se adhiere a esta en el artículo 5, el cual reza que la soberanía reside esencialmente en la nación. Su ejercicio se realiza por el pueblo a través del plebiscito y de elecciones periódicas, y también por las autoridades que esta Constitución establece. Ningún sector del pueblo ni individuo alguno puede atribuirse su ejercicio. El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. También, respecto a la soberanía y la nación, Francisco Javier Díaz dice que desde el inicio del Estado constitucional da comienzo un proceso en el que el pueblo pasará a ser sujeto del poder estatal, el titular de la soberanía. Las declaraciones de derechos con las que se inicia la edad contemporánea y las primeras constituciones escritas reflejan esta idea, en tanto que aluden al pueblo o a la nación como titulares del poder constituyente. El individuo miembro de esta población pasa de ser súbdito a ciudadano. Por otro lado tenemos los principios de una nación, los cuales son dos. El primero, de la autodeterminación de los pueblos. Cada nación tiene derecho a exigir que se reconozca su propio gobierno y a elegir el estado en que quiera integrarse a él como nacional. El segundo, de la autodeterminación de las nacionalidades. Este es el más criticado porque conduce a conflictos de estados nacionales y porque son muy inexactos. Si el estado en que la nación se integra no existe, se puede crear, lo que deriva al derecho de que toda la nación tiene derecho a formar su propio estado. Ya tratando de la relación entre la nación y la población. El término nación hace referencia a una comunidad humana que posee una serie de rasgos comunes. Entre estas características propias pueden encontrarse la etnia, la religión, la historia, la cultura o el idioma, y la voluntad de mantenerse como grupo humano. A partir de esta idea, se pueden afirmar que, a pesar de que, por lo general, la nación coincide muchas veces con la población de un estado concreto, hay casos donde esto no sucederá. Por eso existen naciones divididas en varios estados, como lo fue Alemania durante la Guerra Fría. Estados que engloban varias naciones, como la antigua Unión Soviética, y países cuyos límites no coinciden con la división cultural o étnica de los grupos humanos que la componen, como los países africanos. Paralelos: multiculturalismo y multiculturalidad en una nación. Este es producto de la globalización. Nace una interdependencia de las diferentes naciones, en que cada estado se ve desafiado por tendencias globales. El multiculturalismo trata de la diversidad cultural en una nación con distintos orígenes, como la integración social de los inmigrantes y minorías étnicas en una sociedad común.
mientras que la multiculturalidad trata de la convivencia en sociedades distintas, identidades de cultura propias por diferencias étnicas, lingüísticas, religiosas o nacionales, así como España y Cataluña, su sociedad autónoma. Nacionalidad versus ciudadanía. Esta es una relación de género-especie. La nacionalidad se adquiere por cumplir los requisitos que el Estado señala, entendida esta como el vínculo jurídico entre una persona y un Estado determinado. Por otro lado, un ciudadano es un nacional con la facultad de ejercer ciertos derechos políticos, como el derecho a sufragio y a ser elegido. Nación versus patria. En simples palabras, la patria se define por un sentimiento en común, que normalmente es el amor, que nace en una nación. Paralelo entre pueblo y nación. El pueblo tiene un carácter más cuantitativo, mientras que la nación se refiere ya a las relaciones o vínculos que nacen en el pueblo por el simple hecho de convivir en el mismo territorio. Conclusión. Ya respondiendo a la pregunta que nos tocó, finalmente podemos concluir que el elemento humano en el Estado se refiere al organismo de poder político y constituyente originario, ya que el Estado se funda principalmente sobre el vínculo político, teniendo una relación con la nación y la soberanía, ya que la nación es el elemento políticamente organizado y el carácter esencial de la soberanía es la posesión del poder constituyente, siendo residente permanente y exclusivo en el pueblo con carácter indelegable, por lo que el poder de decisión reside en el pueblo a través del sufragio principalmente, y por lo tanto, la democracia.